Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo enlazar el software Designer Studio 2.6 con Codesys 3.5. Vamos a utilizar la simulación que nos ofrece el software de Designer Studio y también el PLC virtual que podemos utilizar en Codesys 3.5. También comentarles que este método funciona también cuando utilizamos o descargamos un proyecto a una pantalla con el software Designer Studio, en este caso las HMIs de la marca Festo, y también cuando creamos un proyecto y lo descargamos a algún PLC utilizando Codesys 3.5. Por lo tanto, este método funciona para utilizar las simulaciones PLCs virtuales y también cuando utilizamos equipos físicos. Entonces los invito a ver el siguiente video, suscribirse en caso de no estarlo, activar la campanita y si les gusta, un me gusta, un pulgar arriba es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en el software en Codesys. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Ya creamos un proyecto, le llamamos práctica-89 y el dispositivo que elegimos es Codesys Control Win versión 3 X64. Muy importante, este será el dispositivo al que nosotros le cargaremos nuestro proyecto. El lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder. Vamos a crear una lógica muy sencilla del arranque y paro de un motor. Yo aquí ya creé las tres variables, B inicio, el paro y una variable de motor. Vamos a agregar aquí un renglón, agregamos un contacto normalmente abierto, uno cerrado, una bobina y después aquí agregamos un contacto normalmente abierto en paralelo. Aquí colocamos B inicio, B paro, B motor y realizamos el enclavamiento con un contacto que corresponde a nuestra bobina, que pertenece a nuestra bobina B motor. Entonces ya creamos nuestras tres variables, nuestra lógica. El siguiente paso es ir aquí a aplicación, agregar objeto y en configuración de símbolos vamos a dejar la configuración que aparece por default. Le damos aquí en agregar. Muy bien, el siguiente paso va a ser crear. Vamos a ejecutar el comando de crear. Siempre y cuando nuestro programa no tenga errores, nos va a permitir ejecutar este comando. En caso de que tengamos un error, no nos permitirá ejecutarlo. Entonces aquí, por ejemplo, yo le doy crear, no me marcó error, entonces por lo tanto se realizó de manera correcta. Después tenemos que elegir las variables que nosotros queremos compartir o exportar a Designer Studio. En este caso yo voy a exportar las tres variables. El siguiente paso es irnos aquí a compilar y ponemos aquí en crear código. Muy importante, la ubicación en la que ustedes hayan guardado este proyecto, en esa ubicación se va a crear un archivo XML. Ese archivo es el que se debe de importar después en Designer Studio. Entonces aquí, hasta aquí ya quedó esta parte. Ahora de una vez vamos a conectarnos a nuestro PLC virtual. En este caso ya está corriendo, lo voy a detener, lo voy a volver a iniciar. Ahí ya inició. Me voy aquí a dispositivo, doble clic, después en Gateway le doy doble clic. Ya en control nuestro dispositivo, nuestro PLC virtual, lo seleccionamos, nos vamos en línea, le pongo que si quiero cargar la aplicación, nos regresamos y lo ponemos en Run. Hasta aquí digamos que Codesys ya quedó configurado y ya creamos nuestro código que podemos importar en Designer Studio con nuestras variables. Ahora vamos a pasar al software de Designer Studio. Bueno, aquí ya estamos en Designer Studio. También mencionar la versión que estamos utilizando es 2.6.0. Vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí yo le voy a poner en Next. Ustedes pueden elegir el tamaño que ustedes quieran. Yo voy a elegir, digamos, la de 7 pulgadas y le voy a poner aquí en finalizar. Ahora, aquí el primer paso que debemos de hacer es crear un protocolo. Vamos a irnos aquí en el símbolo de más, agregar un protocolo y aquí en la lista desplegable elegimos Codesys versión 3. Como nos vamos a conectar al PLC virtual, debemos de colocar la IP 127.0.0.1.
En caso de que ustedes se quieran conectar a un PLC real, tendrían que poner aquí la IP real de nuestro PLC. En este caso pues es la del virtual y colocamos esta. Le damos en OK. El siguiente paso es importar nuestros tags. Aquí tendríamos que elegir nuestro protocolo. Como nosotros nada más tenemos uno, pues elegimos este Codesys versión 3. Aquí presionamos este botón para importar nuestro archivo con los tags. Aquí lo voy a poner. Vamos a elegir la primera opción. Le damos en OK. Y aquí, bueno, aquí yo por ejemplo tengo una carpeta de pruebas. Me voy hacia atrás. Aquí dice 89 y vean como aquí dice práctica-89.device.application.xml. Este archivo contiene las tags o las variables que nosotros acabamos de crear en Codesys. Vean aquí la hora 9:31, aquí son las 9:34, es lo que nos hemos tardado en interactuar con el Designer Studio. Ya simplemente le damos aquí en abrir. Vean cómo nos aparece que se agregaron 3 tags. Le damos en OK. El siguiente paso, aquí todavía falta, hay que seleccionar los tags que nosotros queremos agregar a nuestro protocolo. Damos clic y arrastramos el mouse y después aquí le damos en importar tags. Vean cómo ya se importaron nuestros 3 tags. Después vamos a regresar ahora sí a nuestra página, a una página de nuestro proyecto. Nos vamos aquí a la galería, elegimos 2 botones, vamos a agregar 2 botones. Uno va a ser nuestro inicio, nuestro paro y vamos a agregar también una lámpara que nos indicará o hará la función de nuestro motor. Entonces aquí vamos a elegir que nuestro inicio sea verde, que nuestro paro sea rojo y que nuestro motor cuando está digamos que apagado sea un amarillo. Vamos a poner un amarillo más tenue, este amarillo, y cuando está encendido que sea un amarillo más fuerte. Vamos a darle aquí en OK. Y también importante, tenemos que referenciar o indicarle a quién le va a escribir cada botón o de dónde va a leer el estado de una variable en nuestra lámpara. En este caso aquí nos vamos a valor, le damos aquí en más y vean cómo nos aparece las 3 variables que nosotros acabamos de agregar. Vamos a darle aquí en inicio, le pongo OK. Después este va a ser nuestro paro, le doy aquí en B paro, le pongo OK. Y por último nuestra lámpara, le presiono aquí y le pongo B motor y le pongo OK. Ahora, como habíamos mencionado, vamos a usar la simulación. Que yo ya presiono aquí nada más la simulación, le doy que sí quiero correr la simulación. Y vean como aquí no me marca ningún error. Aquí falta un paso, nada más quiero que vean cómo es que funciona. Yo aquí lo presiono y no funciona, digamos, podríamos decir que no está la comunicación. ¿Qué es lo que me falta? Aquí en esta parte debemos de presionar y debemos de quitar esta opción de usar simulación, porque de esta manera si usamos la simulación no realiza la comunicación con los protocolos que nosotros hayamos creado. Cuando la quitamos, ahora sí se realiza el enlace. En este caso vean que aquí al inicio nos marca como si estuviera en un error, después aparecen estos simbolitos, pero al último ya se realiza la comunicación de manera correcta. Vean como aquí nuestro motor está encendido, está en un verde más fuerte, lo apagamos y disminuye el tono del amarillo, es decir que se apaga. Yo aquí presiono, vean cómo cambia también aquí el estado de nuestro botón. Después presiono el paro, lo pongo y lo quito y vean también cómo cambia el estado. De esta manera pues nosotros ya realizamos la comunicación entre Codesys 3.5 y Designer Studio. Como les comenté en un inicio, este método también se utiliza cuando utilizamos algún PLC, por decir algún CXLK, una CPX, y la comunicamos con una HMI de la marca Festo. Este método también funciona. Entonces espero que les sea de utilidad esta información, que les sea de ayuda en caso de que estén trabajando con alguno de estos equipos. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, activen la campanita y si fue de su agrado el video, un me gusta, un pulgar arriba es bienvenido.
Muchas gracias y que estén muy bien.